Hola, buenas noches. Agradezco ante todo en mi nombre y en el de Alejandro Brianza el espacio para presentar este proyecto de investigación radicado en el CEPSA dentro de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, cuyo título aparece proyectado en la pantalla. El que se relaciona con la aplicación dentro del campo de las instalaciones sonoras del trabajo desarrollado en un proyecto previo que hace hincapié en la ruptura del eje temporal fijo en el discurso musical que relaciona instrumentos acústicos con tecnología electroacústica. El equipo de trabajo que desarrolló este proyecto está integrado en principio por parte del CEPSA, por mí, Daniel Schachter como director, y Alejandro Brianza como investigador principal, y por dos investigadores de la licenciatura en música de la Universidad Nacional de Lanús, José Amato y Santiago Pedernera, y dos estudiantes becarios de la licenciatura en audiovisión, Damián Bender y Julián López Perelló. Nosotros reconocemos como principal antecedente el trabajo previamente realizado por este mismo equipo en el proyecto relativo a la quiebra del eje temporal en el discurso musical, que fue desarrollado a través de diferentes composiciones musicales para las cuales se diseñó software y hardware específico. El desafío del presente proyecto es el de extender las fronteras de nuestro campo de acción hacia otras manifestaciones artísticas, como por ejemplo las artes plásticas y su relación con las diversas expresiones musicales que incorporan la interactividad como herramienta expresiva. Bien, parte de estos antecedentes que estamos teniendo en cuenta tienen que ver con considerar el desarrollo natural de la tecnología a lo largo de las distintas épocas de la humanidad. Y en ese sentido, bueno, hablar de fuentes instrumentales, ¿sí? Y cómo esas fuentes instrumentales han influenciado a los llamados estilos musicales en cada época. En ese sentido, si nos remontamos a la época del Renacimiento, podemos hablar del sonido característico de las violas, lo mismo si avanzamos hacia el barroco con tan característico bajo continuo, también determinado por el sonido del clave y los instrumentos graves. En el romanticismo, la posterior evolución de ese instrumento de teclado que fue el piano, el hijo pródigo de la tecnología de la época, y por supuesto, de manera consecuente, con la llegada de la grabación, lo que tenemos es el inicio de la fase electroacústica para los estilos musicales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de distintas áreas de estudio en las cuales la electroacústica se ha desenvuelto. Eh, y para terminar, o tal vez para comenzar con nuestra problemática específica, la electroacústica plantea diferentes universos que comparten una misma realidad performática. Por un lado, la música puramente acusmática, desarrollada y finalizada en estudio. Por otro lado, la posibilidad de trabajar en vivo el sonido en tiempo real de concierto. Esto determina que la situación, o tal vez debamos decir mejor que la situación, el ritual del concierto, encuentra un nuevo significado con la electroacústica, sea este en tiempo diferido o en tiempo real. Esto se debe también a que la proyección del sonido en el espacio pasa a asumir un rol decisivo, alterando para siempre la idea de concierto, dado que el lugar donde el sonido actúa es en definitiva donde está ubicado el público que lo escucha. Finalmente, las músicas del siglo XX ya habían agregado al menú de opciones para el oyente, así como para los músicos, la posibilidad de alterar la línea del tiempo a través de diferentes opciones de aleatoriedad o de distribución azarosa de elementos sonoros instrumentales. Sin embargo, en la parte electroacústica, sobre todo cuando está registrada sobre soporte fijo, permanecía dentro del reino de la línea diacrónica temporal. Bien,
Dentro de estos antecedentes, ¿sí? Para continuar con esta primera instancia, antecedentes respecto al proyecto, nosotros, pertinentemente hablando del tiempo, tomamos a dos autores que han sido muy emblemáticos en el estudio del tiempo, que son, por un lado, Pierre Boulez, que él divide a los tipos de tiempos en tiempos estriados y tiempos lisos, siendo los tiempos estriados donde el instrumentista o incluso el público en muchas ocasiones puede llevar la cuenta de ese tiempo, es decir, el típico tiempo pulsado o el tiempo con compás que uno puede seguir. Y por otro lado, el tiempo liso, que es un tiempo que no está demarcado, ¿sí? No hay forma de seguirlo porque lo que importan son los eventos que van apareciendo sin importar el, el pulso escrito determinado, ¿sí? Que no quiere decir que no tenga un pulso implícito, ¿sí? Cada aparición de esos eventos sonoros. Y por otro lado, la conceptualización de Stockhausen, que habla de la percepción del tiempo en relación a las permanencias y a los cambios que pueden presentar los distintos objetos sonoros que aparecen en un discurso musical. ¿Sí? Él va a hablar de que va a haber una alteración perceptiva en esos tiempos en relación a los tipos de materiales que se presentan. ¿Sí? Si esos materiales que se presentan son, más allá de las texturas, son permanentes, la percepción del tiempo se va a ver aletargada, mientras que los elementos que propongan cambios en su estructura van a generar una percepción de tiempos que son más acelerados o que se tienen una mejor noción de cómo está deviniendo el tiempo en esa línea que va inexorablemente hacia adelante. Bien, partiendo a partir de todas estas reflexiones sobre el rol del tiempo en el discurso, llegamos a la primera pregunta que define nuestra línea de trabajo y que proviene ya de nuestro trabajo anterior, como mencionamos antes, y se proyecta fuertemente sobre este, y que se podría reformular de esta manera. ¿Es posible alterar por completo el eje temporal diacrónico del discurso musical, incluyendo las partes musicales electroacústicas, sean estas en tiempo real o incluso registradas sobre soporte fijo? La hipótesis que guía nuestro trabajo es que efectivamente es posible alterar por completo este eje del discurso, haciendo posibles múltiples aproximaciones, tanto por parte de los músicos como por parte del público en la escucha, intentando mantener, de parte del compositor, la percepción de la unidad de la composición musical, que permite en todo momento reconocer a la obra como tal. Ese es el desafío y pensamos que podemos lograrlo. Es decir, sostenemos que sí es posible y lo ponemos a prueba con las composiciones que desarrollamos durante este proyecto y con las instalaciones sonoras que se han implementado y que están en vías de ser implementadas. En este punto, al buscar que sea posible reconocer la unidad de discurso cuando el eje temporal no está predefinido, deseamos trazar una línea divisoria bien clara respecto del carácter efímero de la improvisación libre, donde asumen más importancia las referencias pactadas o incluso instintivas puestas en juego por los instrumentistas, de forma que la obra podría tomar diferentes caminos en cada oportunidad y no ser reconocida como una misma obra siempre. En lugar de eso, pretendemos quebrar el eje temporal manteniendo el control de los elementos que hagan posible el reconocimiento de la obra musical como tal, sea cual fuere la elección que pongan o no en juego los instrumentistas. Aparecen entonces preguntas accesorias. ¿Es posible plantear modelos que garanticen la percepción del discurso más allá de la ruptura del eje temporal? O sea, podemos trabajar sobre propuestas formales que garanticen la percepción del discurso y también la libertad de los músicos intervinientes para decidir cómo enfrentar este desafío. Y surge de inmediato otra pregunta. ¿Cómo se delimita la duración de una producción en la que sus elementos siempre se presentan con un orden diferente? Aquí planteamos que es necesario definir una estrategia para definir la cantidad de repeticiones o bien cómo delimitamos la duración de una pieza cuyos materiales podrían reordenarse
tal vez hasta infinitamente. ¿Cómo organizar el material para garantizar el reconocimiento del discurso más allá de la ruptura del eje temporal? Sería una pregunta de fondo. Bueno, una alternativa posible es recurrir al uso de fragmentos modulares del libre ordenamiento, organizándolos, por ejemplo, por secciones, definiendo en la estructura de la pieza la cantidad de secciones. Me refiero también a fragmentos electroacústicos sobre soporte, no solo a los ya utilizados por otros compositores, fragmentos instrumentales. Bueno, otra alternativa es definir grados crecientes o decrecientes de complejidad textural que determinen una línea de tensión que sirva como guía para la comprensión del discurso. El procesamiento en vivo de los sonidos instrumentales es otra de las variables a considerar y con respecto a esto, en principio, trabajamos sobre dos alternativas. Dentro de cada sección, programar transformaciones para cada una de las opciones de ordenamiento que esté a disposición de los instrumentistas. Esta es una alternativa que requiere la participación de un performer electroacústico. O si no, programar una serie de transformaciones que ocurran automáticamente y con un importante grado de azar dentro de cada sección de la pieza. Esta alternativa mantendría en espíritu la esencia del proyecto mismo y no requeriría la participación de un performer electroacústico. También hay otras alternativas que consideran el uso de imágenes autogeneradas, también dentro de cada sección, o el uso de imágenes fijas ordenadas al azar. Puede ser siguiendo una línea tensional, en el caso que utilicemos la línea de tensión creciente como alternativa. Consideramos explorar la creación de secuencias breves de similar o idéntica duración a modo de variaciones sobre una secuencia original que puedan ocupar lugares durante el discurso en forma aleatoria, también definida durante el concierto. Bueno, para ilustrar un poco este tema, tomaremos muy brevemente un par de obras que son a la vez parte del estado del arte en la materia, por haber puesto ya en juego anteriormente alguna de estas ideas. Primero, en primer caso, en primer término, de cajón, una composición mía, de Daniel Schachter, que explora estos aspectos, definiendo el diálogo en tres partes. Primero, una parte instrumental pura, cajón peruano, en este caso. Luego, electroacústica en tiempo real, donde lo que se emplean son las transformaciones cercanas o reemplazos cercanos, según la terminología de Dennis Smalley, que son sonidos que el público en sí mismo no va a reconocer posiblemente como provenientes de la fuente original, pero sí el instrumentista, y que le van a sugerir respuestas y le van a permitir puntos de partida para continuar el diálogo. Y luego una parte electroacústica fija, que va a estar integrada por las transformaciones alejadas de los sonidos originales, que son los que Smalley denomina reemplazos remotos, y que permiten la creación de sonidos totalmente inauditos, inesperados, nuevos, y sirven como material de base para trabajar una parte puramente electroacústica. Este trío plantea toda la problemática introducida, salvo el quiebre del eje temporal fijo de la parte electroacústica sobre soporte, que se mantiene en tiempo diferido. Pero la interacción entre los tres universos hace que el resultado sonoro sea siempre diferente para el oyente. Bien, para continuar,
Otro de los antecedentes que fue parte del proyecto anterior fue la composición Leviatán, que fue una composición colaborativa entre Emilio Slotl en la programación de Super Collider, Jessica Rodríguez en la composición visual y su tratamiento en tiempo real, Celeste Betancourt con su aporte del software Cine Vivo, que fue para operar las visuales en tiempo real, y yo, Alejandro Brianza, en la parte de composición también, como la interpretación de la flauta Petzl. ¿Sí? Leviatán es una pieza que también rompe el eje del tiempo, ¿sí? El eje diacrónico del tiempo, constando de 12 partes que en sí, dentro de cada una de estas secciones, las alteraciones pueden darse infinitamente y pueden durar infinitos minutos también. ¿Sí? Entonces, es una pieza que se configura para la flauta Petzold, electroacústica en tiempo real, electroacústica fija dentro de cada una de estas secciones y visuales en tiempo real, de las cuales también les compartimos un pequeño fragmento. Bien, de más está decir que, ya sea por su calidad de streaming o por los fragmentos, los dos audiovisuales completos están disponibles en YouTube, buscándolos por su nombre o bien contactándonos. Todos estos antecedentes que estuvimos recuperando recién nos llevan a este nuevo proyecto a pensar en la siguiente pregunta que está allí proyectada, que es cómo las estrategias desarrolladas para mantener la unidad del discurso más allá de la ruptura del eje temporal pueden aplicarse a una instalación que se mantiene funcionando en un lugar, en un espacio de forma ininterrumpida. Bueno, en el primer año del proyecto, el avance del mismo, justo antes de que la pandemia COVID nos impusiese una pausa, pero no un freno completo al mismo, nos permitió mostrar la primera instalación interactiva que desarrolló el equipo, titulada Cíclico, y trabajada por José Amato a partir de la resignificación de una antigua arpa de piano en desuso al que se aplicaron los desarrollos que los estudiantes becarios del proyecto llevaron a cabo. O sea, el diseño y construcción, por un lado, de un mediador mecánico para intervenir el instrumento a través de la detección por sensores con el sistema Arduino, que fue diseñado por Julián López Perelló, y el control desde Pure Data de ese dispositivo desarrollado por Damián Bender. En este caso, directamente el proyecto fue la presentación de este objeto y un concierto alrededor del mismo como evento central, prácticamente principal. El proyecto contempla como objetivo para el año final de trabajo una instalación interactiva presentada dentro del marco de un evento público de la universidad, abierto al público en general, estructurado sobre las esculturas del artista plástico argentino Enrique González, que aparecería en el proyecto entonces como artista plástico invitado, que funcionaría en una locación dentro de la universidad a definirse, y donde la instalación misma de las obras plásticas genere sonido por la participación del público asistente a través del registro del movimiento dentro del espacio ocupado por las esculturas exhibidas, llevado a cabo a través de este mismo dúo de mediador construido a través de Arduino, detector de movimiento y control desde Pure Data desarrollado por Damián Bender, lo que habíamos hablado antes. Pero el proyecto propone también que dentro del tiempo ocupado por esta exhibición sonoro-visual se presente un concierto público, o sea, en un momento dado la instalación, que duraría un día completo,
se transformaría en concierto público, donde los investigadores artistas muestren una variedad de obras concebidas a partir de las diferentes sonoridades producidas por las esculturas en cuestión. Un concierto con al menos un compositor invitado externo al proyecto, para lo que hemos invitado a participar al reconocido compositor argentino Eduardo Wilde, que ha compuesto una obra vocal pensada para ser presentada junto con las mismas esculturas y pensada en el sonido de estas esculturas. Está por definirse la fecha, está por definirse la locación, y todo va a depender de la recuperación de la actividad normal presencial dentro de la universidad. En caso de que esto no sea posible, puede ser que debamos encontrar una salida de presentación virtual para este mismo tipo de proyecto, y eso es en lo que estamos trabajando precisamente en este momento. Muy bien, les agradecemos por su atención y por su especial interés. Les compartimos nuestros contactos para poder entablar relaciones y tener cualquier tipo de intercambio que surja a partir de esta presentación. Le damos las gracias. Hasta la próxima.